el único Señor, es un solo Dios, es un solo Dios. Entonces, ¿cómo hablamos de Jesús como Dios? Claro, es el concepto de la Santísima Trinidad, que aquí no lo entendemos, pero en el cielo lo entenderemos. Son tres personas distintas, pero son un solo Dios, que está en perfecta comunión. Es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero son un solo Dios. Y ahí estaba mostrándoles con la Biblia en la mano que el Mesías tenía que ser Adonai, Dios en persona que se encarna, como dice Isaías 7. Pero ellos no llegaron a este nivel de comprensión, por eso lo llevaron a la cruz. Y qué curioso, más aún, qué terrible, que hoy haya gente que diga que Jesús no es Dios, cuando eso está en la Sagrada Escritura. Este texto de San Marcos 12, en el versículo 37, viene a aclararnos eso. San Marcos 12, que Jesús es llamado Adonai, Señor, Dios, y que el mismo David le llama Adonai, o sea que es Dios el que se encarna, que Él es Dios sin dejar de ser Dios, se hace hombre, es Dios y hombre verdadero, es el Adonai, es el Señor. ¿Cómo viene a decir hoy la gente, no, yo no creo que Jesús sea Dios? Yo opino que Jesús era un gran profeta y no más, punto. Además hay muchos otros textos. Por ejemplo, Tito, la carta de San Pablo a Tito capítulo 2, versículo 13, donde dice, aguardamos la alegre esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aguardamos la alegre esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Que Jesús sí es Dios? Sí lo dice. Es Tito 2:13. Que aguardamos la esperanza de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Lo dice la Sagrada Escritura. Pero entonces, ¿cómo con la Biblia en la mano niegan eso? Porque hay un pecado de por medio. Negar lo que los apóstoles enseñaron. O sea, eso que los apóstoles nos enseñaron es la clave de todo. Y cuando uno lo niega, está poniendo en riesgo todo. Cuando uno comienza a negar, no, yo opino que sí, los apóstoles sí, por ejemplo, las imágenes. Mire, hay gente que se cierra la banda y dice que no, y que las imágenes son ídolos, y se les mete eso en la cabeza, y de ahí nadie lo saca. Tienen que ellos mismos abrir sus ojitos por su propio medio, pero para eso tienen que pasar como 20 años. Cuando abra sus ojitos y piense por sí mismo, no que el pastor piense por todos, es que es fácil que piensen por uno. No. Cuando ellos comiencen a pensar por sí mismos y comiencen a ver que lo que dice el pastor no era palabra de Dios, sino más aún lo contrario, que estaban desobedeciendo la Sagrada Escritura. Pero es que mientras que pasa eso, pasan 15, 20 años. Yo hablaba con una señora que salió del tema protestante y sentía un dolor muy grande en su corazón. Y decía, mire, durante 14 años yo no comulgué. 14 años estuve hablando pestes de la Iglesia Católica y cada vez que podía, es que la Iglesia es esto, es idólatra, es adúltera, es que los sacerdotes son esto. Decía, 14 años no recibí a mi Señor por dejarme creer, porque el que llegó a mi puerta y me dijo, mire, aquí está la verdadera religión. Eso, Dios no necesita ninguna religión. No vengo a cambiarle religión, solamente vengo a compartir la Biblia. Mentiritas, venía a cambiarle religión y lo logró. Es un tema delicado. Y mucha gente no le da problema y dice, no, ese es el mismo Dios. Es la misma Biblia. Y mentiritas, ni es el mismo Dios, ni es la misma Biblia. Nuestra Biblia, la Biblia que los apóstoles tenían en sus manos, la Biblia completica, 73 libros. Y ellos no. Una Biblia que según Martín Lutero, y solamente según él, y nadie más, no, que está equivocado, que quitarle libros a la Biblia. La Biblia dice, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Martín Lutero dijo que no, que ese texto bíblico no era cierto. ¿Quién es uno
¿Quién es uno? Miren, y por más que haya estudiado 80 años, el Papa Benedicto tenía 8 doctorados, ¿quién es uno para decir, no, yo opino que Dios se equivocó? Yo opino que la Biblia está equivocada. Aquí dice que es que toda escritura es inspirada. No, yo opino que no. Yo opino que hay que quitarle algunos libros. Bueno, venga a ver cuál le quitamos. Con este. Precisamente Tobías fue uno de los libros que le quitaron a la Biblia. Ese es uno de los libros que usted no encuentra en la Biblia católica, en la Biblia protestante. Esa es una realidad. Eso es delicado. No, que es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Nuestro Dios está en ese sagrario, esperándonos todos los días, cautivo de amor, preso en ese pequeño sagrario, en cada templo, esperándonos. No llegamos, ni al templo vamos. Estamos metidos en 1000 cosas, pero en las cosas de Dios poco. Ese es nuestro Dios, Jesús Eucaristía. Y ellos dicen que no. No, yo opino que la Eucaristía solamente es un signo, es un símbolo, no más. Pero que no es Dios, porque yo opino que no es Dios, porque yo opino que solamente es una representación. Si hace 2000 años los apóstoles enseñaron que es la presencia de Cristo en el pan, y no solamente de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Llevamos 2000 años creyendo eso sin dudar un solo segundito. 2000 años. 2 milenios, eso no es cualquier cosa. 2 milenios enteros, casi. En el próximo 2033, ya estamos muy cerquita, mire. En 10 años completamos exactamente 2 milenios enteros creyendo exactamente lo mismo, que Jesús está en la Eucaristía, que es Dios uno y trino. Hay un pedacito de pan que podemos comer. Somos templos vivos de Él, portadores de Dios. Lo creemos desde hace 2000 años. Pero hoy hay gente que aparece y dice, no, yo opino que no. Yo opino que no. Mire, guárdese sus opiniones. Si lo que usted está opinando no coincide con lo que los apóstoles enseñaban hace 2000 años, no es. Podrá ser muy bonito, podrá ser muy llamativo, podrá ser de todo lo que quiera, pero si no coincide con lo que los apóstoles enseñaron, con el dolor en el alma tengo que decir, qué pena, no es. Están equivocados, están muy equivocados. En eso hay que tener cuidado. Pidámosle al Señor que nos dé mucha sabiduría para no dejarnos desviar por ninguna doctrina llamativa y extraña, por mantenernos firmes hasta el final en lo que el Señor nos enseñó, y que no nos dejemos desviar. Tan fácil que es desviarse, tan fácil que es comenzar a creer, no, Jesús no es Dios. No, los sacerdotes ya no son los pecadores, ya no me confieso con ellos, me confieso directamente con Dios, y está poniendo en riesgo su salvación. Si Jesús con su boquita no hubiera dicho, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, las cosas serían muy distintas. Si la confesión no estuviera en la Biblia, Levítico 5, hace 3000 años, cuando el sacerdote tenía que escuchar el pecado de ese que llegaba y traía una ofrenda según su pecado y se lo contaba al sacerdote, le hace el Levítico 5, la confesión es una cosa de hace 3000 años. Si usted dice, no, los sacerdotes son unos pecadores todos son unos pecadores, yo mejor me confieso directamente con Dios. Y cuando usted deja de confesarse y desobedece el texto bíblico donde Jesús instituyó la confesión, ahí nos metemos en líos grandes. Ahí ya no es cuestión de que yo opino esto, opino aquello, no. Cuando usted desobedece un texto bíblico, ya está en pecado mortal grave por desobediente. Y es que los textos que se desobedecen a nivel protestante son muchísimos. Por ejemplo, Padre, que todos sean uno. Eso no tiene pierde. Cuando dice el Señor que todos sean uno, que todos estén unidos, que habrá un solo rebaño y un solo pastor, San Juan 10, ¿sí? Que es una sola fe, Efesios 4:5. ¿Por qué no se obedece eso? Porque dice, no, esa fe que tienen ustedes es corrompida, está perversa, está mala.
La fe mía, que me la acabo de inventar anoche, esa sí es la verdadera fe para el mundo. Ya nos creímos mucho. La megalomanía de Lutero sigue presente en muchos a nivel protestante. Oh, gran enviado de Dios, que anoche tuvo un sueño profético. En eso hay que tener cuidado.